Continuando con la solución de ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables, vamos a resolver este planteamiento. Resolver la siguiente ecuación diferencial. 4y más y por x cuadrado por el diferencial de y menos 2x más x por y al cuadrado por el diferencial de x igual a 0. Acá tenemos planteada una ecuación diferencial. Entonces, en primer lugar, también conviene que nosotros observemos cómo son los términos o los factores que acompañan a cada diferencial. En el caso del diferencial de y, quien lo acompaña es 4y más y por x cuadrado. Si hacemos una inspección acá, nos damos cuenta que en estos dos términos hay un elemento común. Ese elemento común es y. Entonces, justamente por ser un elemento común, lo podemos sacar factor común dentro de la expresión. En el caso del factor que acompaña al diferencial de x, un factor común es x. Entonces, podemos comenzar separando los diferenciales. 4y más y por x cuadrado por dy. Y este término lo pasamos al lado derecho. Sería 2x más x por y cuadrado por d. Ahora bien, como nos dimos cuenta que en este caso el y es común, lo sacamos factor común dentro de esa expresión. Nos quedará y que multiplica a 4 más x cuadrado, multiplicado por el diferencial de y. En el lado derecho el factor común es x. Entonces, sacamos x factor común que multiplica a 2 más y al cuadrado por el diferencial de x. Sin embargo, en este punto todavía las variables no están separadas. ¿Por qué? Porque en el lado izquierdo tenemos el diferencial de y aquí hay un 4 más x cuadrado que está dependiendo de la otra variable. Se supone que el lado izquierdo solamente debe depender de y el derecho de x. Entonces, este 4 más x cuadrado debería pasar al lado derecho de la ecuación, mientras que este 2 más y cuadrado pasaría al lado izquierdo. Si hacemos ese trabajo, entonces vamos a tener que y este 2 más y cuadrado que pasa dividiendo por el diferencial de y igual a x dividido entre 4 más x cuadrado por el diferencial de x. Entonces observe que ya en este punto las variables están separadas. Ese es el objetivo primario para obtener la solución de la ecuación diferencial. Ahora, procedemos a integrar cada uno de los términos que tenemos en la ecuación. Vamos a obtener que la integral de y dividido entre 2 más y cuadrado por el diferencial de y va a ser igual a la integral de x dividido entre 4 más x cuadrado por el diferencial de x. Para resolver cada una de estas integrales nosotros necesitamos aplicar un cambio de variable. En el cambio de variable, para la integral que tenemos a la izquierda, decimos que u es igual a 2 más y cuadrado. Y entonces el diferencial de u sería 2y, que es la derivada de y cuadrado, por el diferencial de y. Fíjense que este y por diferencial de y que aparece en la derivada es justamente lo que tenemos en el integrando. En el caso de la que tenemos en el lado derecho, vamos a tener que w va a ser igual a 4 más x cuadrado y el diferencial de w sería 2x por el diferencial de x. De nuevo, este x por el diferencial de x es lo que tenemos en el integrando de la integral que está en el lado derecho. Convertimos entonces cada una de estas integrales en las nuevas variables. Vamos a tener la integral de, acá tenemos y por el diferencial de y. Este y por el diferencial de y, si nosotros lo despejamos de acá, es equivalente a du dividido entre 2, o un medio del diferencial de u, que es equivalente. Entonces y por dy sería un medio de du. Y 2 más y cuadrado, que es u. Entonces este 2 más y cuadrado que está en el denominador simplemente va a ser u.
En el lado derecho vamos a tener x por dx. Ese x por dx ya sabemos que es un medio de dw, dividido entre 4 más x cuadrado. 4 más x cuadrado es equivalente a w. En este punto podemos simplificar esta ecuación multiplicando ambos miembros por 2. Si multiplicamos acá en el lado izquierdo por 2, este 1 medio se va a simplificar, y en el lado derecho también se va a simplificar el 1 medio. Nos quedaría entonces que la simplificación nos va a quedar la integral de du entre u igual a la integral de w diferencial de w entre w. Cuando resolvemos cada integral, entonces vamos a tener que el resultado para la integral de du entre u es el logaritmo natural de u, y para de w entre w es el logaritmo natural de w más la constante de integración. Acá el paso final que corresponde es sustituir u por 2 más y cuadrado y sustituir w por 4 más x cuadrado. Sin embargo, es importante la siguiente situación, que es posible que se presente en situaciones futuras. Cada vez que ocurra que la solución de la ecuación diferencial tiene logaritmos naturales en todos sus términos, es necesario hacer una simplificación de esos logaritmos. Acá, por ejemplo, nosotros podemos escribir que el logaritmo natural de u es igual al logaritmo natural de w más, en lugar de c, podemos escribir logaritmo natural de c. Ocurre esto porque si c es una constante, el logaritmo natural de c también es una constante, pero lo vamos a escribir de esta forma de una manera conveniente. Una vez que tenemos esta situación, entonces vamos a tener que el logaritmo natural de u va a ser igual. Acá nos damos cuenta que tenemos la suma de dos logaritmos. Si nosotros tenemos la suma de dos logaritmos por propiedades, entonces eso se va a convertir en el logaritmo de un producto. Logaritmo de c por w. Recuérdense que por propiedades el logaritmo de c por w es lo mismo que el logaritmo de c más el logaritmo natural de w. Finalmente, matemáticamente hablando, acá la operación que vamos a ejecutar es, como tenemos logaritmo en ambos miembros de la ecuación, para simplificarlo, entonces aplicamos exponencial en ambos miembros. Acá vamos a tener el exponencial del logaritmo natural de u igual al exponencial del logaritmo de c por w. Ocurre que las operaciones de exponenciación y de logaritmo son inversas. Entonces, cada vez que tenemos el exponencial de un logaritmo, eso es equivalente a el argumento, u en este caso. Y si lo aplicamos en el lado derecho, el exponencial de un logaritmo, este resultado va a ser c por w. Entonces, ocurre que en la solución general de la ecuación diferencial hemos simplificado los logaritmos. Les recuerdo que este procedimiento lo vamos a aplicar cada vez que todos los términos, con excepción de la constante, tengan logaritmos. Entonces, en este punto, ya sí podemos volver a la variable inicial. Acá donde está u, colocamos 2 más y cuadrado igual a c por w. W es 4 más x cuadrado. Entonces, hemos obtenido la solución general de esta ecuación diferencial. En el planteamiento de un problema, nos dicen lo siguiente: resolver la siguiente ecuación diferencial. Y cuadrado más x por y cuadrado por y prima más x cuadrado menos y por x cuadrado igual a 0. Hay una diferencia en el planteamiento de este problema con respecto a los anteriores. La diferencia es que en los anteriores la derivada nos la planteaban como de y de x. Aquí nos la están planteando como y'. Es un hecho que para poder separar las variables, esta y' debemos escribirla como diferencial de y sobre el diferencial de x. Entonces, es el trabajo que vamos a hacer ahora. Vamos a tener
y cuadrado más x por y cuadrado por dy de x más x cuadrado menos y por x cuadrado igual a 0. Estos dos términos, x cuadrado menos y por x cuadrado, los podemos pasar al lado derecho de la ecuación. Nos quedará entonces y cuadrado más x por y cuadrado por dy de x igual a menos x cuadrado, porque este término pasaría negativo, más y por x cuadrado. Luego, para separar los diferenciales, este diferencial de x puede pasar al lado derecho multiplicando. Nos quedará y cuadrado más x por y cuadrado por el diferencial de y igual a menos x cuadrado más y por x cuadrado por el diferencial de x. Entonces, observe que a pesar de que el planteamiento del problema estaba con y', nosotros lo convertimos a dy de x y lo llevamos a una forma que es manejable o que es el óptimo para la separación de variables. Ahora, todo lo que depende de y tiene que estar escrito en el lado izquierdo de la ecuación y todo lo que depende de x tiene que estar escrito en el lado derecho. Este y cuadrado nos damos cuenta que es común en ambos términos, entonces podemos sacar factor común y cuadrado que multiplica a 1 en este caso y acá multiplica a x por dy. En el lado derecho nos damos cuenta que el común es x cuadrado, entonces tomamos x cuadrado factor común que multiplica, acá multiplica a menos 1 y en este segundo término multiplica a y por el diferencial de x. Convenientemente podemos escribirla de esta manera: y cuadrado por 1 más x por dy igual a x cuadrado, y aquí en lugar de menos 1 más y podemos escribir y menos 1, que es equivalente. Para separar las variables, entonces, este 1 más x debe pasar al lado derecho dividiendo, y el y menos 1 debe pasar al lado izquierdo dividiendo también. Nos va a quedar y cuadrado dividido entre y menos 1 por el diferencial de y igual a x cuadrado dividido entre 1 más x por el diferencial de x. Continuamos entonces con la integración. En el caso de la integración vamos a tener la integral de y cuadrado entre y menos 1 por dy igual a la integral de x cuadrado entre 1 más x por el diferencial de x. Ambas integrales se resuelven mediante un cambio de variable. De hecho, son integrales que tienen cierta similitud con integrales que se han resuelto en problemas de esta misma sección. Acá hacemos el cambio de variable, decimos que u es y menos 1. Entonces, el diferencial de u sería el diferencial de y. Para la otra integral, entonces decimos que w va a ser 1 más x y el diferencial de w sería el diferencial de x. Cuando convertimos estas dos integrales, entonces, en las nuevas variables, vamos a tener la integral de y cuadrado, que es equivalente a u más 1 al cuadrado, dividido entre y menos 1, que es u, por el diferencial de y, que es el mismo diferencial de u. En el lado derecho vamos a tener x cuadrado, que sería, si lo despejamos de acá, sería w menos 1 al cuadrado, dividido entre 1 más x es w, por el diferencial de x, que en nuestro caso sería el diferencial de w. Entonces, aplicamos el producto notable en u más 1 y también en w menos 1. El resultado que vamos a obtener entonces, u más 1 al cuadrado sería u cuadrado más 2u más 1 dividido entre u por el diferencial de u. En el lado derecho, la integral de w cuadrado menos 2w más 1 dividido entre w por el diferencial de w.
Separamos cada uno de los términos que está en el numerador y vamos a tener entonces acá la integral de u cuadrado entre u, que es u, más 2 más 1 entre u por du. Y en el lado derecho nos quedaría la integral de w menos 2 más 1 entre w por dw. Procedemos entonces a la integración. La integral de u por du, 1 medio de u cuadrado, 2 por du, 2u, y 1 entre u por du, logaritmo natural de u. En el lado derecho, 1 medio de w cuadrado, menos 2 por w, más el logaritmo natural de w, más 6. Ya efectuamos la integración. Entonces ahora volvemos a la variable inicial. Donde esté u, colocamos y menos 1, y donde esté w, colocamos 1 más x, o x más 1, que es equivalente. Tendremos 1 medio de u cuadrado, y menos 1 al cuadrado, más 2 por u, sería 2 por y menos 1, más el logaritmo natural de u, más el logaritmo natural de y menos 1. Igual, 1 medio de w cuadrado sería 1 medio de w. W es 1 más x. Al cuadrado, menos 2 veces w, menos 2 veces w, que sería 1 más x, más el logaritmo natural de w, más la constante c. Entonces, acá ya tenemos la solución general de la ecuación diferencial.